hablando lo mismo. Licenciada, buenas tardes. Alumnos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la ponencia de hoy que está programado sobre el ciclo menstrual. Por favor, a ver si bajan sus micrófonos, apaguen para podernos entender. ¿Bien? Entonces, vamos a dar inicio. Tomen bastante atención que este tema es importante, ya que todos pasamos por todo este proceso. Hablaremos sobre el ciclo menstrual, pero antes de ello, vamos a hacer un recordario del capítulo anterior sobre el aparato reproductor femenino en especial. ¿Bien? Entonces, el aparato reproductor femenino se encuentra ubicado en la región pelviana y son dos, uno interno y otro externo. Ahora, todo lo que es externo se dice externo porque nosotros a simple vista vamos a poder visualizar, inspeccionar. Y los genitales internos son aquellos que nosotros no lo vamos a poder palpar, ¿ya? Y mucho menos inspeccionar, solo a través de un examen, ¿no? De ayuda de imagen. Ahora, ¿por qué decimos genitales internos? Estos genitales internos, lo que ustedes están observando acá, ya en esta lámina, vamos a encontrar en especial al útero, ¿no? A las trompas de falopio, al ovario y a la vagina. Estos órganos reproductores internos son los que van a participar, ¿ya? Algunos de ellos directamente
en el ciclo menstrual. Entonces, vamos a empezar a determinar el ciclo menstrual. El ciclo menstrual es una serie de cambios fisiológicos que va a presentarse en el aparato reproductor femenino. Y esto se presenta en especial, estas modificaciones en el ovario, también en el útero. Ahora, ¿y cómo sabemos que ya nosotros iniciamos nuestra etapa reproductiva? Esto se presenta en la pubertad y lo vamos a manifestar con la presencia de la menarquia y termina con la menopausia. Es decir, que la menarquia da inicio al ciclo menstrual. Bien, entonces esto nos pone en alerta que la mujer ya inició su etapa reproductiva, ya estamos aptas para reproducirnos. Pero también podemos determinar el ciclo menstrual, es el tiempo que transcurre desde el primer día de la última menstruación hasta el primer día de la siguiente menstruación. ¿Cuántos días pasó desde el primer día de mi última menstruación hasta el primer día de la siguiente menstruación? El ciclo menstrual puede ser de ciclos cortos, como de 21 días, o también puede ser ciclos largos, que puede prolongarse hasta 35 días. Entonces, pero también este ciclo menstrual ya puede ser irregulares. ¿Por qué decimos que el ciclo menstrual es una serie, es un conjunto de cambios que experimenta en especial el endometrio? Porque el endometrio es el que se va a desprender para dar la manifestación de la menstruación. Entonces, este endometrio va a sufrir cambios fisiológicos, cambios hormonales. ¿Quiénes son los que van a actuar a nivel del endometrio? El endometrio se encuentra ubicado dentro del útero, es una capa interna, la capa mucosa del útero. Bien, entonces, ¿qué hormonas actúa a nivel de ello? Es el estrógeno y la progesterona, juntamente con las otras hormonas que ha sido secretada por la adenohipófisis, que ahora lo vamos a estar hablando. Entonces, acá en la parte inferior, al extremo, estamos observando con una flechita que señala al ovario, ¿ya? Al ovario le está señalando porque el ovario es el que va a secretar estas dos hormonas, estrógeno y progesterona. Y en la imagen inferior vamos a encontrar que es el endometrio que va a tener estos cambios cíclicos, estos cambios, ¿no?, mensuales, periódicos, para que se produzca la menstruación. ¿Y cómo nosotros podemos contabilizar si nosotros tenemos un ciclo menstrual de 28 días, de 21 días? Pues vamos a utilizar el calendario. Entonces, este ciclo menstrual puede durar 21 días, 23 días, 27 días, o puede ser que se prolongue hasta 35 días. Entonces, para considerar primer día de mi ciclo menstrual, debo de señalar que el primer día de mi menstruación es el primer día de mi ciclo menstrual, teniendo en cuenta que la menstruación tiene un periodo de duración entre 3 a 7 días, con un promedio de 3 a 5 días. No todas las mujeres menstruamos cada 28 días, cada 30 días. Algunos tenemos ciclos regulares o ciclos irregulares. Algunas nos dura la menstruación 2 días, 3 días o puede ser 5 días. Pero la gran mayoría estamos entre 3 a 5 días.
Si supera los 7 días, ya no sería una menstruación, eso sería ya un sangrado anormal, ¿no? Entonces tendríamos que acudir al especialista. ¿Y quién es el profesional indicado? Es el ginecólogo quien nos va a dar un tratamiento, ¿no?, específico para estas alteraciones del ciclo menstrual. Entonces, acá como ustedes están observando, acá tenemos un calendario, entonces yo, ¿no?, opté, si a mí me vino el 5 de septiembre, ¿ya? El 5 de septiembre, mi última menstruación, pero ahora ya estoy, ¿cuánto? Estamos 15 y no me viene mi menstruación, tengo que ver cuál es la causa, por qué se me está retrasando, ¿no? O hasta descartar todo lo contrario, que puede ser que yo tuve relaciones coitales y no me protegí, entonces podría estar embarazada. Toda ausencia de la menstruación no indica que estemos embarazadas, hasta descartar todo lo contrario. Bien, acá también tenemos otra regla, como ustedes vamos a poder identificar los días fértiles de nuestro ciclo menstrual. Al ciclo menstrual también lo podemos utilizar como un método, ¿ya?, anticonceptivo natural, que eso lo vamos a estar hablando posteriormente. Entonces, la duración de un ciclo menstrual es variable. Puede ser de 28 días, puede ser de 21 días o de 35 días, con un promedio de 28 a 30 días, ¿no? Entonces, ¿cuánto debe durar? Nos dura normalmente 28 a 30 días. Entonces, ¿cómo se calcula? Como ya les dije, tomo mi calendario y anoto. Considero el primer día de mi menstruación es el primer día de mi ciclo menstrual. Cuento hasta el día, hasta el mes que viene, el primer día de mi regla será el primer día de mi ciclo menstrual. Entonces, ¿cuántos días pasó? Puede ser 28 días, puede ser 30 días, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder observar el ciclo menstrual. Ahora, para que el ciclo menstrual se nos presente, ¿no?, puede variar. Nos dice la literatura que se presenta durante la pubertad. Puede ser a los 11 años, 12 años, 13 años, independientemente de la procedencia de cada una de nosotros. Si somos de la costa, oscila entre las edades de 11 a 13 años. Si somos procedentes de la selva, la menarquia se adelanta. Es por el mismo, ¿qué les digo?, el clima, la alimentación, ¿no? Entonces, influye mucho. Se presenta a los 10 años. Y en la sierra se presenta un poco más tarde, 15 años, 16 años, ¿no? Pero en sí se presenta durante la pubertad. El ciclo menstrual tiene su inicio, se inicia con la menarquia, o llamado también menarca. Pero también tiene su final, se presenta entre las edades de 45 a 50 años. ¿Y cómo saber? Con la menopausia. Empieza primero con el climaterio, donde va a haber una alteración de nuestro ciclo menstrual, que vamos a estar menstruando de repente, cada 3 meses, cada 6 meses, una vez, y entonces hasta que se ausenta por un periodo de 1 año a más. Entonces, pero vienen muchas manifestaciones clínicas, ¿no? Estos cambios, ¿ya?, así como tiene su inicio, va a tener su final en pleno inicio, o sea, estamos hablando en plena etapa reproductiva de la mujer. Estos órganos, estas glándulas, ¿no?, que van a secretar sustancias químicas, que son las hormonas, ellas van a ser responsables para presentar el ciclo menstrual en forma periódica, en forma mensual. ¿Y quiénes son? El hipotálamo, la hipófisis y los ovarios. La hipófisis, el hipotálamo lo encontramos en el cerebro, ¿ya? En el cerebro, en la parte posterior. La adenohipófisis, o llamado hipófisis, pero la adenohipófisis anterior es la que va a secretar sustancias químicas que van a actuar en el ciclo menstrual. Y los ovarios también, si sufre alguna alteración, cualquiera de ellos, juntamente con el útero, ¿no?, si tiene, por decir, algún tumor, un quiste, va a alterar el ciclo menstrual. Entonces, el ciclo menstrual, ¿cuántas fases tiene? Tiene 3 fases.
que es la fase menstrual, fase proliferativa, estrogénica, también llamada, ¿no? Y la fase secretora o llamada progestacional, ¿no? Entonces, en cada uno de ellos va a actuar diferentes hormonas. Si hablamos en la fase menstrual, se refiere cuando el endometrio se va a desprender, que ahora lo vamos a estar hablando y explicando. Asimismo, el ciclo menstrual se va a dividir en dos, en ciclo ovárico y ciclo uterino. Ciclo ovárico, ¿por qué se dice ciclo ovárico? Porque va a haber modificaciones a nivel del ovario. Y ciclo uterino, porque se va a presentar esas modificaciones fisiológicas, cíclicas, en forma periódica, pero a nivel de la capa interna del útero, llamado endometrio. Por eso se dice que son dos clases de ciclo, ¿no? Que va a presentar ciclo ovárico y ciclo uterino. ¿Qué sucede en el ciclo ovárico? El ovario, ¿ya? Es una glándula cuya función va a hacer que secrete hormonas, pero no solamente ello, es otra función muy importante, es la formación, el desarrollo de los ovocitos. ¿Qué sucede acá? Cuando llegamos a la pubertad, ¿no? El hipotálamo induce a la adenohipófisis, llamado adenohipófisis anterior, para que secrete sustancias químicas. Esas sustancias químicas son las hormonas. ¿Qué hormonas? La hormona folículo estimulante, conocida como FSH, y la hormona LH, o llamada hormona luteinizante. ¿Qué va a hacer esta adenohipófisis? Por el torrente sanguíneo va a transportar esta sustancia química y llegará al ovario. La primera hormona, la hormona folículo estimulante. ¿Para qué? Para que induzca al ovario y designe a un ovocito para que empiece su maduración y se formen, ¿no? Los folículos primarios, secundarios, el folículo de Graf, y luego secretará la segunda hormona, ¿ya? Llamada la hormona luteinizante, para que induzca, ¿no? La aceleración de la maduración de este ovocito. Y así produciéndose, pues, la ovulación. En este ciclo ovárico se van a producir dos fases. Una fase folicular. ¿Por qué la fase folicular? Porque se van a formar los diversos folículos. ¿Bien? Entonces, y luego vamos a tener la otra fase, llamada fase luteínica. ¿Por qué? Porque va a actuar la hormona luteinizante. ¿Bien? Entonces, la ovulación se va a producir a los 14º día del ciclo menstrual, siempre y cuando sea un ciclo ovárico, ¿ya? De 28 días. O simplemente, podemos decir, la ovulación se presenta a mitad de cada ciclo menstrual. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede? Licenciada, disculpe que le interrumpa. Es que algunos compañeros están esperando desde hace rato que las acepte ingresar al Zoom. Ay, es que me Nos interrumpe. están comunicando. Yo me concentro en lo que estoy dictando, pequeña. ¿Ya les accedí o no? Ya accedí como a 8. Sí, ahí me estaban diciendo en el grupo, licenciada, que no los acepto. Que no le he aceptado. Sí, acabo de aceptar. Por favor. A ver, ahí les pregunto. A ver, pregunta. Tienen que estar atentas porque este tema es importante y ustedes lo van a estar palpando en su vida diaria, en su etapa reproductiva. ¿Ya estamos todos? Sí, licenciada, ya. Ah, ya. Gracias. Ya, a ver.
Espero que estén entendiendo. Por favor, mantengan silencio. Cualquier duda, al final aclaramos, hacemos una retroalimentación. ¿Bien? Listo, vamos a continuar. ¿Ya? Y acá tenemos en el ciclo ovárico, miren, estas hormonas. Ya les dije, la hormona folículo estimulante es secretada por la adenohipófisis, o llamado también hipófisis anterior. La hormona folículo estimulante juntamente con la hormona luteinizante. Ellas dos son las que van a actuar para que el ovario madure a uno de sus ovocitos y así se produzca la ovulación. Y el ovario, ¿qué va a hacer? Cuando está formándose los diferentes folículos, porque se va a formar la fase folicular por la formación del folículo primario, secundario, el folículo de Graf, ¿cierto? Entonces, el ovario va a secretar su primera hormona, llamado estrógeno o estradiol, ¿ya? Y luego se produce, pues, la participación de la hormona luteinizante. ¿Para qué? Para que acelere la maduración de ese folículo, ¿no? Entonces, se produce la ovulación. A ese espacio que va a dejar vacío ese ovocito maduro que es expulsado por el ovario se le va a denominar cuerpo amarillo o cuerpo albicans, que va a contener la hormona luteinizante, pero va a suceder algo. Acá vamos a observar en esta siguiente imagen. Este cuerpo albicans o cuerpo amarillo, ¿ya? Va a secretar la hormona llamada progesterona. Tanto el estrógeno y la progesterona va a actuar en el ciclo uterino, que ahora lo vamos a observar. En esta imagen ustedes están observando, este es el ovario, pero lo hemos separado para que ustedes vean cómo se va formando el folículo primario, el folículo secundario, el folículo de Graf, ¿no? Actúa la hormona folículo estimulante y luego interviene la hormona luteinizante. ¿Para qué? Para que induzca la maduración de ese ovocito y así se produzca la ovulación. La ovulación se produce a mitad de cada ciclo menstrual, independientemente cómo sea tu ciclo menstrual. Si eres de 28 días, al 14º día. Si tu ciclo menstrual es de 30 días, al 15º día se origina la ovulación, ¿correcto? Luego vamos a pasar a observar, miren, el ciclo uterino. Entonces, son dos órganos reproductores que participan directamente en el ciclo menstrual. ¿Cuáles son? El ovario y el útero. ¿Bien? Entonces, en el útero también va a producirse cambios, modificaciones, ¿no? ¿Ya? Periódicas, debido a la actuación de ¿qué? De las hormonas que van a ser secretadas, ¿por quién? Por el ovario. Entonces, pero en la capa interna, en su capa mucosa del útero, llamado endometrio, es que produce esos cambios cíclicos, periódicos, pero también en la capa muscular y en el cuello uterino, pero en especial es en la capa del endometrio. Entonces, miren, en esta imagen, ustedes van a observar, se produce la maduración de los folículos y el ovario secreta estrógeno. Acá se produce la menstruación porque no hubo fecundación, ¿no? Entonces se desgarra el endometrio y al momento de desgarrarse el endometrio se produce la menstruación con la presencia del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, ¿cuántos días dura? Entre 3 a 5 días. Al primer día de mi menstruación es considerado el primer día de mi ciclo menstrual. Pasó los 5 días, este estrógeno, ¿qué va a hacer? Va a proliferar, va a hacer que se cicatrice, se regenere el endometrio para, ¿no? Para luego seguir elongándose ese endometrio para que al 14º día se produzca, ¿no? La
ovulación. Y luego entra la segunda hormona que va a ser secretado por el cuerpo amarillo albicans llamado progesterona y va a enlongar, va a ensanchar, preparar al endometrio para una posible nidación, para una posible implantación por si es que hubo fecundación. Y si no hubo relaciones coitales, obviamente no va a haber fecundación. ¿Y qué va a suceder con este endometrio? Va a ir enlongándose, va a ir ensanchándose, llenándose los vasos, las arterias de sangre. Al no haber nidación, automáticamente se desgarra y así se produce la siguiente menstruación. Bien, ahora, entonces, acá en el ciclo menstrual, nosotros vamos a poder identificar nuestros días fértiles y los días no fértiles de la mujer. Pero a este ciclo menstrual podemos utilizar como un método anticonceptivo natural. Ojo, solo las mujeres que tengan ciclos regulares, es decir, que su ciclo sea cada 28 días o cada 30 días, ellas son las únicas que podrán utilizar este método, ¿ya?, del ciclo menstrual, o llamado también el método de la regla, ¿no? Entonces, como anticonceptivo natural, pero si ciclo es irregular, no puedo utilizar. ¿Por qué? Porque no voy a saber cuándo voy a ovular. Entonces, yo les voy a enseñar cómo ustedes van a poder, ¿no?, tener en cuenta, ¿ya?, identificar mis días fértiles y los días no fértiles, ¿ya?, para poder tener contacto sexual sin factor de riesgo. Ojo, ningún método anticonceptivo es 100% seguro. Bien, pero les voy a orientar. Entonces, el primer día de mi menstruación, si a la profesora le vino la menstruación el día 10 de octubre, ¿ya? Tomamos, es mi primer día de mi ciclo menstrual. Cuento 8 días, ¿ya? Contando desde el primer día, ¿ya? Desde el primer día, entonces, esos 8 primeros días, así esté con la menstruación, puedo tener contacto sexual sin ningún factor de riesgo a salir embarazada. ¿Bien? Luego, de ahí, yo tengo que descansar, ¿ya?, 8 días. ¿Por qué? Si yo conté 8 días que yo puedo tener contacto sexual, pero la literatura me dice 10 días, sí, pero hay que estar más seguras, ¿no? Entonces yo cuento ya acá 10 días, no debo de tener contacto sexual. ¿Por qué? Porque ya estoy próximamente para la ovulación. Son mis días fértiles. Y si yo quiero tener contacto sexual en estos días, entonces tengo que utilizar un método de barrera, que sería el preservativo. Bien, pasado ello, a partir del 19 para adelante, yo puedo tener contacto sexual. O sea, miren, 8 días sí, ¿ya? 10 días no. Y me queda, ¿cuántos días más? 10 días más. Siempre y cuando mi ciclo menstrual sea de 28 días. Entonces, 8 días sí, 10 días no, 10 días sí. Puedo tener contacto sexual. Y me viene mi menstruación, amplío 8 días más. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros así podemos utilizar al ciclo menstrual como un método anticonceptivo natural. ¿Bien? Entonces, espero que hayan entendido y si no, al final me hacen las preguntas que ustedes deseen. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la menstruación? Simplemente podemos decir que la menstruación es el desprendimiento del endometrio. Nada más, que se presenta en forma periódica, en forma mensual. ¿Cuántos días dura la menstruación? Dura entre 3 a 7 días, con un promedio de 3 días.
¿Cuánto es el volumen que nosotros podemos eliminar de sangre durante esos días? Oscila entre 30 a 80 mililitros. Algunas literaturas refieren que podemos en esos días eliminar el flujo sanguíneo hasta 100 mililitros, de 60 a 100 mililitros, ¿no? Pero también el flujo sanguíneo de la menstruación tiene su olor característico, que es a hierro. Es de un color rojo vinoso, que va a ir acompañado de moco, de sangre, de líquido, ¿no? Entonces, eso vamos a tener en cuenta. Antes que nos venga la menstruación, algunas de nosotras presentamos sintomatología, ¿cierto? No todas, pero sí manifestamos. Cansancio, puede ser fatiga, mareos, náuseas, algunas veces hasta llegan a vomitar, ¿no? O antojos, sudoración, o tenemos una sensación como que hemos subido de peso, las mamas están muy tensas, muy sensibles, el abdomen está hinchado, o sea, son manifestaciones clínicas previas a la menstruación. O sea, ya nos está diciendo, prepárate, que ya en cualquier momento, ¿no? Llego ya con la menstruación. Entonces, no todas las mujeres presentamos esos signos y síntomas. Entonces, el ciclo menstrual, ¿cuántas fases tiene? Una fase menstrual, una fase proliferativa y una fase secretora. ¿Ya? ¿Qué características va a presentarse en cada una de esas fases? ¿Cuántos días dura la fase menstrual? Dijimos, la menstruación, ¿cuántos días dura? Puede durar de 3 a 5 días. Acá está entre 1 a 5 días, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué evento se presenta en esta fase? Hay presencia de sangrado vaginal por el desprendimiento del endometrio que ha sido engrosado al no haber nidación, entonces se desgarra. Y eso es lo que estamos presentando en la menstruación. Y en la fase proliferativa, ¿cuántos días dura? Dura desde el 5º día hasta el 14º día. ¿No ves que se produjo la menstruación, se desprendió, se desgarró el endometrio? Entonces se va a proliferar, se va a cicatrizar. Entonces el endometrio empieza a engrosarse, ¿no? Empieza a regenerarse debido, ¿no?, al desgarro que presentó durante la menstruación. Y acá, ¿quién va a actuar? Es el estrógeno, que va a ser secretado ¿por quién? Por los ovarios, ¿no es cierto? Entonces, este estrógeno, juntamente con la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, y en especial el estrógeno tiene mayor concentración en estos días, entonces va a ayudar a que este endometrio se regenere. Y luego entra la tercera fase, que sería la fase secretora, que esto va desde el 15º día hasta los 28 días, que está próximamente para la siguiente menstruación. ¿Qué hace? ¿Qué sucede en esta fase secretora? ¿Quién es la que está comandando esta fase secretora? Es la segunda hormona, llamada la progesterona, porque la progesterona es la que se va a encargar de preparar, de, ¿no?, elongar al endometrio para una posible implantación de un huevo fecundado. Pero si no hubo fecundación, entonces automáticamente se va a ir desgarrando. Miren qué longitud. Hay una proliferación adicional del endometrio, o sea, se va a ir elongando rápidamente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué? ¿Cuál es la dimensión? De 5 a 6 miligramos de espesor. De espesor va a tener este endometrio. Y al no haber implantación, se desgarra. Y así se produce la siguiente menstruación. Acá estamos observando
los dos ciclos, un ciclo ovárico y el ciclo uterino. Ovárico, que ya dijimos, se refiere porque el ovario va a sufrir modificaciones cíclicas, ¿ya? Donde se producen en el ciclo ovárico dos fases, fase folicular y fase luteínica. En cambio, en el ciclo uterino se va a presentar tres fases, fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora. Miren, ¿por qué menstruación o fase menstrual? Porque se produce la menstruación. Al primer día de la menstruación es considerado el primer día del ciclo menstrual. No se olviden. ¿Cuántos días menstruamos? Entre 3 a 5 días, pero es de 3 a 7 días. Si eso supera, ya no es una menstruación, ya es una patología, ¿ya? Y tenemos que acudir al especialista. ¿Cuándo ovulamos? A mitad del ciclo menstrual. Si yo tengo un ciclo menstrual de 28 días, yo voy a ovular al 14º día. ¿Y qué cosa es la ovulación? Es la expulsión del ovocito maduro que va a ser expulsado ¿por quién? Por el ovario, ¿no? ¿Y cómo sé que estoy ovulando? Nosotros por la vagina vamos a expulsar un flujo transparente, filante, elástico, inoloro, ¿ya? Que tiene la apariencia de la clara del huevo. Entonces, eso, si yo lo cojo, ¿ya? Entre mi dedo, pulgar e índice, entonces se enlonga, se ensancha como un elástico. Entonces, eso me indica que yo estoy en días fértiles. No debo de tener contacto sexual, ¿ya? Y la fase secretora, miren, se ha enlongado, se ha ensanchado por ¿quién? Por la hormona llamada progesterona que está preparando a este endometrio para una posible implantación por si hubo, ¿no? Fecundación. Al no haber fecundación, miren, las arterias cómo se enlogan. Siguen elongándose, pero ya no hay esa capacidad y automáticamente solos se desgarran y así se produce la siguiente menstruación. Entonces, así como hay sintomatologías, ¿no? Previas a la menstruación, también tenemos patologías que se pueden presentar durante el ciclo menstrual. La dismenorrea es un término médico exclusivamente del ciclo menstrual. La dismenorrea son los cólicos, son los calambres menstruales que vamos a presentar. No todas, pero sí presentamos dolor. ¿Por qué? Porque se desgarra pues el endometrio y actúa también la oxitocina, actúa las prostaglandinas no naturales que tenemos nosotros. Y luego tenemos oligomenorrea. Oligo es poco, ¿se acuerdan de los prefijos? Oligo, ¿no? Es disminución. Menorrea, secreción, ¿ya? De sangre. Entonces, hay escasa secreción ¿de qué? De la menstruación. Polimenorrea, o sea, hay aumento de los días de la menstruación, pero en poca cantidad. Poli es mucho, ¿no? También es un prefijo. Son términos médicos que ustedes lo van a buscar en el diccionario de que está en el aula o en la biblioteca virtual. Amenorrea, ya les dije, es un prefijo, a o an es sin, ¿no? Entonces, amenorrea, ausencia de la menstruación por un periodo de 3 meses. ¿Por qué no estoy menstruando? ¿Por qué menstruo cada 3 meses, cada 5 meses? Hay que ver la causa. No puede ser que tenga quiste, puede ser que tenga deficiencia de mis hormonas, del estrógeno, ¿no? Entonces, eso lo va a determinar, pues, ¿quién? El ginecólogo. Metrorragia, cuando los sangrados intermenstruales, o sea, son sangrados que se presentan fuera de la fecha de la menstruación. Hay que ver la causa. Puede ser por un mioma, un fibroma. Bien, entonces eso también lo va a determinar el especialista. Ahora, ¿cuáles son las hormonas que participan en el ciclo menstrual? Son 4. La hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la hormona progesterona y el
estrógeno. Estas 4 hormonas son responsables para que tanto el ovario y el útero sufran esas modificaciones, ¿no?, que se van a dar previos a la presencia del ciclo menstrual. Bien, miren, acá tenemos cómo van las curvas, ¿no? Si estamos hablando de la hormona folículo estimulante, es la que va a participar primeramente, miren, en mayor concentración. ¿En dónde? En el ovario, ¿ya? ¿Para qué? Para que se empiece a madurar uno de sus ovocitos. Y luego interviene la otra hormona. ¿Quién? El estrógeno, que va a ser secretado por el ovario. ¿Ah? Y ahí ayuda para que siga madurando y también se produzcan las modificaciones a nivel del endometrio. Y seguidamente interviene la tercera hormona llamada la hormona luteinizante. ¿Qué hace? Acelera la maduración de ese ovocito para que se produzca la ovulación. Miren, en plena ovulación, ¿quiénes está mayor concentración? El estrógeno, seguidamente con la hormona luteinizante, ¿no? ¿Sí? Acá lo tenemos. Pero la progesterona es la que va a actuar después que se produce la ovulación. ¿Y qué hace la progesterona? Nuestro endometrio se prepara para una posible implantación. A ver, apaguen. Tenemos el hipotálamo, el útero, para que Kiara, apaga tu audio. Uno de ellos, alteración, entonces vamos a tener también alteración de nuestro menstrual. Ya, no le escucha. Kiara, tu audio. Hacia la parte interna. Delegada. ¿Atención de quién? Por favor. Y me dices para ponerle su nota, por favor. Entonces, y me lo dices, delegada, ¿ya? Porque si no yo te pongo a ti tu nota. Tenemos el perimetrio, que es la capa externa. Miometrio es la capa muscular, ¿ve? Y el endometrio es la capa mucosa. Ustedes tienen que saber reconocer. Entonces, ¿quién es el que se desprende? Es el endometrio. ¿Para qué? Para que dé origen a la menstruación. Nada más. Luego tenemos acá, esto es un feedback, es la retroalimentación, ¿no? Donde nos dice que si estos órganos son los que van a regular para que se presente la menstruación, para que se dé el ciclo menstrual en forma periódica, ¿no? Continua. El hipotálamo, la hipófisis anterior, ¿ya? El ovario y el útero, estos 4 son responsables para que las mujeres presenten la menstruación en forma periódica, en forma mensual. Pero si yo tengo quiste en los ovarios, puede alterar mi ciclo menstrual. Puede ser que yo menstrue cada 2 meses, un mes sí, un mes no. O en la adenohipófisis, o llamado hipófisis anterior, presento algún tumor, también puede ser que se ausente definitivamente la menstruación. O de repente yo tengo un mioma a nivel del útero, también ocasiona un trastorno del ciclo menstrual. O hace que yo menstrue más de lo normal. Sabemos que nosotros podemos menstruar de 3 hasta 7 días, pero si eso supera 15 días, 12 días, ya no es normal. ¿Bien? Entonces, el ovario cumple funciones importantes. Uno, de producir sus ovocitos y hacerlo madurar a uno de ellos, pero también, miren, secreta hormonas, estrógeno y progesterona, ¿no?
y participa pues directamente en el ciclo menstrual. Vamos a hacer una retroalimentación en este cuadro para que tomen ustedes ya más seriedad, ya que la próxima semana van a ser ustedes evaluados de los 4 puntos, ya que hemos tratado, vamos a tratar hasta la siguiente semana. Entonces tomen atención, todo lo que nosotros hacemos viene en el examen. Entonces el ciclo menstrual se presenta durante la pubertad, con la presencia de la menarquia. Con la menarquia se inicia la etapa reproductiva. Así como tiene su inicio, el ciclo menstrual también finaliza. ¿Se finaliza con quién? Con la menopausia, entre las edades de 45 a 50 años aproximadamente, pero también se puede dar, ¿no? La menopausia precoz. Eso va a depender por muchos factores. El ciclo menstrual puede haber un retraso, una ausencia temporal o definitiva por factores externos o factores internos. Externos se refiere a una impresión, ¿no? A una noticia muy fuerte, de repente el fallecimiento de algún familiar, ¿no? Es impactante. Hace que se te adelante o se te retrase o se te ausente, ¿no? O sea, el impacto. A eso vamos. Factores internos puede ser por algunas patologías que pueda presentar el útero, el ovario o las glándulas del hipotálamo, la hipófisis. ¿Bien? Ahora, todo este proceso, ¿ya? Va a presentar estos cambios el ovario y el útero. Estos dos órganos reproductores internos son los que participan directamente, ¿ya? En el ciclo menstrual. ¿Y qué hace el ovario? El ovario se encarga de secretar, ¿qué cosa dijimos? Hormonas femeninas, estrógeno y progesterona. Pero a la vez también, ¿no? Hace madurar a uno de sus ovocitos, estimulado por las hormonas que van a ser secretados, ¿por quién? Por la hipófisis, que es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. ¿Bien? Ahora, y se produce la ovulación, ¿no? Al 14º día o a la mitad del ciclo, ¿no? Menstrual, que puede ser a los 15º días o a los 14º días. ¿Y qué es la ovulación? Es la expulsión del ovocito maduro fuera del ovario. ¿Cuándo se produce? A mitad del ciclo menstrual. ¿Y qué sucede en el útero? Pues estas hormonas que son secretadas por el ovario va a hacer que también el endometrio, o sea, estamos hablando del ciclo uterino, sufra modificaciones, ¿no? Sufra modificaciones a nivel del endometrio. Pero, ¿qué va a suceder? Si hubo supuestamente una fecundación resultante de un coito, va a formar pues la fecundación y obviamente se forma el huevo o cigoto. Pero si no hubo relaciones coitales, por ende no va a haber fecundación, ¿qué va a pasar con este endometrio? Este endometrio automáticamente se va a desprender y así produciéndose la menstruación. ¿Y qué es la menstruación? Desprendimiento del endometrio. ¿Y cómo lo vamos a saber? Con la presencia de un sangrado por vía vaginal. ¿Cuántos días dura la menstruación? De 3 a 7 días con un promedio de 3 a 5 días. ¿Cuánto es el volumen normal que debemos de eliminar, o sea, no sangrado? En esos días es de 30 a 80 mililitros. Puede prolongarse hasta 100 mililitros, ¿ya? Si eso supera, ya no es normal. Y así se va a producir nuevamente este circuito regenerándose, ¿quién? El endometrio por acción de ¿quién? De estrógeno, de la hormona folículo estimulante, y así se va a regenerar para producirse nuevamente el ciclo menstrual.
Entonces, todo esto es lo que hemos hablado. Esto es una retroalimentación, ¿ya?, del ciclo menstrual. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Hola. Alumnas, No, Miss, está Sí, todo no, claro. licenciada. continuamos. Está todo claro. Entonces, vamos a hablar ahora sobre la gametogénesis, porque si hubo fecundación, a implantación, entonces ya no va a haber menstruación. ¿Y qué va a suceder? Ahora hablaremos sobre la gametogénesis. ¿Cuál es el resultado? La gametogénesis, gametos. Dijimos que se encuentran en el aparato reproductor. Nuestros gametos son masculinos y femeninos. Nosotros tenemos como sexo femenino, ¿qué cosa tenemos? ¿Qué El tenemos? óvulo. El óvulo. Ovarios. Óvulo. Dentro del ovario, ¿qué cosa hay? ¿Qué hace el ovario? Produce sus Óvulo. qué? Ovocitos. Ovocitos. Sus ovocitos. Y el gameto masculino sería el espermatozoide. ¿Cierto? Ahora, la gametogénesis es el proceso mediante el cual las células diploides, de dos diploides, experimentan una división celular a través de la meiosis para producir gametos, pero haploides, ¿ya? Con una sola célula, y al cual van a ser denominadas, llamadas espermatozoide en el caso masculino y los ovocitos en el sexo femenino. A la formación de los espermatozoides se le denomina espermatogénesis, y a la formación de esos ovocitos, ¿no?, se le denomina o se le llama ovogénesis. Entonces, ustedes van a poder ahí diferenciar. ¿Dónde se van a formar cada uno de ellos? Ahora en este cuadrito lo vamos a descifrar. Entonces, ¿qué dijimos? La espermatogénesis se presenta en el sexo masculino. ¿Y dónde? En el testículo. ¿Y qué hace el testículo? Se encarga de producir, ¿qué cosa? Sus espermatozoides. Estos son sus células, ¿ya?, masculinas. Y esto se produce a través de una división celular, ¿no?, a través de la meiosis. En el sexo femenino, ¿ya?, su glándula que se encarga de producir sus gametos, ¿quién es? El ovario. ¿Qué hace el ovario? Produce sus ovocitos. Bien, dijimos que la etapa reproductiva de la mujer se presenta con la menarquia. Si nosotros tenemos contacto sexual sin protección, ¿qué se va a producir? La unión de estos dos gametos, llamado ovocito, óvulo, con el espermatozoide. A esa unión se le denomina fecundación. La unión del óvulo con el espermatozoide va a formar un huevo o cigoto. ¿Y qué va a hacer al unir? Va a formar una sola célula y posteriormente va a sufrir una división celular, donde cada gameto va a aportar su carga genética. Y posteriormente, ¿no?, el nuevo ser tendrá todos sus caracteres idénticos a sus progenitores, que ahora lo vamos a estar hablando. Entonces, la espermatogénesis, ¿en quiénes se da? ¿En el sexo masculino o femenino? Masculino. Masculino. Masculino, muy bien. Entonces, ¿qué cosa es la espermatogénesis? Es el proceso de formación de los espermatozoides, cuya formación se da o sucede en el testículo. ¿Bien? ¿Dónde se lleva a cabo la espermatogénesis? En el testículo. ¿Ya? Mediante el proceso de la espermatogénesis se forman los espermatozoides. ¿Ya? Entonces, y esto trata de una serie de divisiones continuas, ¿no?, el cual va a ir evolucionando
hasta que finalmente se forme pues ya los espermatozoides. Y ellos va a tener pues un tiempo de duración todo ese proceso. ¿Cuánto demora para que se forme estos espermatozoides, suceda toda esa división meiótica? Aproximadamente 2 meses y medio. ¿Ya? ¿Y en dónde se sucede todo ese procedimiento? Es en el interior del testículo. Por eso que los hombres son muy millonarios. ¿Por qué? Porque tienen millones de espermatozoides. Por eso son millonarios ellos. Entonces, acá tenemos ya la ilustración de esa división. División meiótica de una célula diploide se va a dividir en células haploides, ¿ves? Se dividen en 2. Y así va a ir, ¿no?, dividiéndose para que se forme, pues, el espermatozoide. ¿Dónde? En el testículo. Entonces, pasamos rápidamente a lo que es la ovogénesis. ¿En quiénes se da la ovogénesis? ¿En quién? En las mujeres. Mujeres. ¿No? ¿Y dónde? ¿En dónde? En los ovarios. En el ovario. Ovario. El ovario. ovario, muy bien. Entonces, ¿qué es la ovogénesis? Es el proceso de formación y maduración del óvulo. ¿En dónde? En los ovarios. La mujer, mire, nace, dice, la mujer al nacer tiene aproximadamente, miren, ¿cuánto? 400.000 folículos primordiales, o sea, sus folículos, pero que no son maduros, ¿no? Están inmaduros. Llegará a la pubertad, miren, ¿con cuánto? Con 400. Con 400, ¿para qué? Para que esos 400 sean cada mes, en forma progresiva, sean madurados uno a uno. Y así se produzca, pues, ¿qué cosa? Nuestro ciclo menstrual, ¿ya? En la corteza del ovario se hallan los folículos en diferentes grados, como yo les dije, folículo primario, secundario, el folículo terciario o llamado folículo de Graf. Ya el folículo de Graf ya ha completado su maduración. Entonces, y posteriormente se produce ya la ovulación. Entonces, acá tenemos, miren, cuáles son, cómo se encuentran esos ovocitos. En forma de folículo primordial, en forma de folículo primario, ¿no? Folículo secundario o un folículo maduro o de Graf. El folículo de Graf ya está completamente maduro, listo para ser expulsado ¿por quién? Por los ovarios. Y así se produzca, ¿qué cosa? ¿Qué se produce? Los ovocitos. ¿Qué se produce cuando ya llega a madurar ese ovocito? La La menstruación. Nada, no han entendido. La ovulación. Ay, Ay, ya, bueno. Entonces acá tenemos la gametogénesis. En la mujer se le denomina ovogénesis. ¿Dónde se lleva a cabo? En los ovarios, ¿ya? El ovario cumple 2 funciones importantes. Uno, de producir, ¿qué cosa? Hormonas, secreta las hormonas. ¿Cuáles son estas hormonas? Estrógeno y progesterona. La otra función es de producir, ¿qué cosa? Desarrollar los ovocitos y asimismo de madurar a uno de ellos, ¿cierto? Entonces, esto, acá en esta ilustración, ustedes se van a dar cuenta todo el proceso, cómo interviene la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, ¿no? Acelerando la maduración de su ovocito que ha sido seleccionado para que luego el ovario lo expulse. Ahí están observando, miren, lo expulsa y se produce la ovulación. ¿Y cómo sabemos que estamos ovulando? Cuando nosotros vamos a observar en la vagina un flujo transparente, filante, elástico, ¿no?
la característica de la clara de huevo, que es inoloro, incoloro, ¿ya? Pero es elástico. Y eso nos indica que estamos ovulando. También nos indica que estamos en días de peligro. Estamos en nuestros días de riesgo. Si yo tengo Fértiles. contacto sexual, puedo salir embarazada porque estoy en mis días fértiles del ciclo menstrual. Acá ustedes están observando todas esas modificaciones. Entonces, nuestro órgano reproductor interno son los que participan. Algunos directamente y otros en forma indirecta. La trompa de falopio, ¿qué hace? Solamente es un medio de transporte. ¿Para qué? ¿Qué transporta? Al óvulo que ha sido expulsado ¿de quién? Del ovario. Las fibras, ¿ya? Lo capta y lo transporta por las trompas de falopio. Y si yo tengo contacto sexual, pueden dar el encuentro con el espermatozoide. Y ahí se produce la fecundación. Pero si yo no tuve contacto sexual, la trompa de falopio va a ir transportando a ese óvulo hasta que llegue al endometrio, o sea, al útero. Y al no haber nidación, ¿qué hace? Este endometrio se desgarra y se produce, ¿qué cosa? Menstruación. Menstruación. Y entra la vagina a cumplir su función. ¿Qué hace la vagina? La vagina Recibe. la salida del sangrado menstrual. En este caso, en el ciclo menstrual, pero la vagina cumple funciones importantes. 1, sirve como canal de parto. 2, sirve como órgano copulador, o sea, que participa en el acto coital, en las relaciones sexuales. 3, que cumple otra función, permite el pasaje del sangrado menstrual. ¿Se dan cuenta? La vagina cumple una función indirecta y las trompas de falopio, pero las que sufren las modificaciones, son el ovario con el útero. Útero. En el ciclo menstrual. En el ciclo menstrual. Y en la ovogenesis, el que va a actuar, el único que va a actuar son los ovarios. No la trompa, no el útero, ni la vagina. Ojo, no se vayan a confundir. Y ahora sí, acá vamos a ver qué diferencia hay entre la ovogenesis y la espermatogénesis. ¿Qué diferencia hay entre uno de ellos? La ovogenesis consiste en la formación de ¿quién? De los óvulos, donde se desarrolla en los ovarios. La espermatogénesis da origen a la formación de ¿quién? De los espermatozoides. ¿Y dónde se lleva a cabo? Es en los testículos. ¿Bien? La ovogenesis comienza desde los 3 meses de vida. Desde los 3 meses de vida hasta la menopausia. Y la espermatogénesis comienza, mire, más tarde, desde la pubertad, pero tiene más duración porque finaliza cuando el varón muere. ¿Se dan cuenta? Y ustedes dirán, profesora, ¿y cómo es eso que comienza desde los 3 meses de vida hasta la menopausia? ¿Qué sucede? Nosotros nacemos con 400,000 ovocitos, pero no inmaduros. Pero cuando llegamos a la pubertad, estamos con 400. Pero uno de ellos va a empezar a madurar. En la pubertad se inicia la etapa reproductiva con la presencia de la menarquia. El ciclo menstrual inicia con la menarquia, porque ya estamos aptas para reproducirnos, ¿cierto? Pero tiene un tiempo de duración, hasta los 45 años a 50 años, ¿ya?
vamos a menstruar, pero luego se ausenta definitivamente la menstruación. Ya no, mi ovario ya no va a empezar a hacer madurar a sus ovocitos, porque ya terminó de su producción, digamos. En cambio, el hombre empieza recién también, ¿no? En la pubertad, pero sus espermatozoides, que van a ser producidos por sus testículos, ellos van a seguir teniendo sus espermatozoides, pero no con esa capacidad de querer reproducir. Ya tendrán algunas debilidades, ¿no? También sus hormonas, que son la testosterona, ya no tendrá la misma concentración, pero ellos van a seguir teniendo sus espermatozoides hasta que mueran. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Nosotros finalizamos nuestra etapa reproductiva con la menopausia. Bien, ya nuestros ovarios ya no tienen esa capacidad de tener la concentración de estrógeno, de progesterona. A ver, la alumna Jocelyn Conilla Ramos está viniendo a la clausura de la clase. Anota, delegada. Licenciada, lo que pasa es que se le había ido el internet y se salió y por eso estaba volviendo a ingresar. Y la ovogénesis también va a sufrir una división celular a través de la meiosis, ¿ya? Entonces, acá van a aportar su mayor carga genética, ¿ya? A sus células hijas, porque van a tener las mismas características, igual a sus progenitores. Acá en la espermatogénesis también se realiza a través de la división celular meiótica. Su material genético también va a estar, ¿qué cosa? En forma equitativa, ¿ya? Entonces, en cambio acá en el sexo más femenino tiene mayor concentración. Acá no, la mitad, en forma equitativa. La mujer, dice, nace con 400.000 ovocitos primarios, que están inmaduros. En cambio, el hombre nace sin espermatozoides. Claro, nace con sus testículos, con su bolsa escrotal, pero no tiene aún sus células germinativas, que son los espermatozoides. Esa es la diferencia. ¿Bien? Entonces, así de simple. Entonces decimos, ¿qué es la fecundación? Es la unión del óvulo con el espermatozoide. Este proceso se lleva a cabo, ¿en dónde? En las trompas de falopio, en el tercio externo, ¿ya? Ahí se lleva a cabo la fecundación. Ahora, para que pueda seguir el progreso de la fecundación, pasa un determinado tiempo, pero ese huevo cigoto va a sufrir una división celular, que ahora lo vamos a visualizar, ¿no? Entonces, la fecundación humana se lleva a cabo ¿en dónde? Dijimos, en la trompa de falopio. ¿Y qué es la fecundación? Simplemente unión del espermatozoide con el óvulo, del cual se va a formar, desarrollar el huevo o cigoto. Y de ese huevo o cigoto va a dar origen a una nueva vida, con el material genético idéntico a sus progenitores. ¿Bien? Para que se lleve a cabo la fecundación, ¿qué debe haber? ¿Qué debe haber para que se lleve a cabo la fecundación? ¿Quién me dice? Un espermatozoide y uno. ¿Qué debe haber? El espermatozoide y el óvulo. Tiene que haber relaciones coitales. Si no hay relaciones coitales, no va a haber espermatozoide, pues. O sea, tenemos que tener relaciones sexuales, que ustedes lo conocen así. Entonces, si no tenemos relaciones sexuales, no va a haber fecundación. Pero esto resulta de una relación coital, de una relación sexual, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se lleva a cabo, dijimos? En la trompa de
falopio. Falopio. Tercio externo. ¿Y qué dijimos que era la fecundación? Unión de La unión de un óvulo óvulo. con el espermatozoide. Y listo. Se une y forma el huevo o cigoto. Cigoto. No, cigote no, cigoto. Entonces, esta célula se unen las dos, forman una sola célula y posteriormente se va a ir dividiendo en 2 blastómeros, en 4 blastómeros, ¿no? 8 blastómeros, hasta tener el aspecto de una mórula. Todo es, como dijimos, que la trompa de falopio sirve como medio de transporte. ¿Puede transportar a quién? Al óvulo. ¿Puede transportar a quién? Le va a ayudar a transportar a este huevo o cigoto, pero también le va a ayudar a facilitar que siga transportándose con sus flagelos aquí a los espermatozoides para que pueda dar el alcance al óvulo que ha sido expulsado por el ovario. ¿Ves? Entonces, se produjo la fecundación, esta célula va a ir transformándose hasta tener el aspecto de una mórula. ¿Qué tiempo demora? Demora entre 4 a 5 días todo este transporte por la trompa de falopio. Pero cada minuto, cada segundo se va a ir transformando, se va a ir aportando su carga genética cada uno de ellos. ¿Bien? Y luego, ¿qué va a suceder? Al 7º día o a los 21º días del ciclo menstrual, esta nueva célula que estaba en mórula se va a ir transformando en blastocito. Y al 7º día, después que se produjo la fecundación, se va a implantar en el endometrio, ¿ya? En estadio de blastocisto. ¿Se dan cuenta? Si ustedes retroceden, dijimos que hay 2 clases de ciclo ovárico y ciclo uterino. En el ciclo uterino, ¿qué dijimos? Se produce la menstruación, se debilita el endometrio, empieza a proliferarse, se produce la ovulación y si no hubo fecundación, el endometrio, ¿qué hace? Sigue engrosándose, ¿no? Esperando para una posible implantación. ¿Se dan cuenta? Miren, esto es lo que pasa ahí. Se enlonga, se ensancha el endometrio, forma como una almohadilla, listo para anidar, listo para recibir a este huevo fecundado, pero en estadio de blastocisto. Y es aquí donde se implanta y es aquí donde empieza a desarrollarse ya la gestación. ¿Correcto? Al 7º día después que se produjo la fecundación se implanta o a los 21º días del ciclo menstrual. Si esta implantación se lleva a cabo en el útero, como ustedes están observando, ¿ya? Va a seguir el progreso del embarazo. Pero si esto se implantó por alguna alteración que pudo haber en el ovario, en la trompa de falopio, ¿no? ¿Ya? No llega al útero, se queda acá en la trompa de falopio. A esa implantación fuera de la cavidad uterina se le denomina embarazo ectópico. De repente ustedes han escuchado. Entonces, este embarazo no va a seguir su curso, porque la trompa de falopio no tiene esa capacidad de seguir modificándose como tiene el útero. No es el lugar adecuado. Ni las trompas de falopio, ni los ovarios, ni el cuello uterino, ni la parte abdominal. Solo en el útero es que se va a desarrollar, va a evolucionar, ¿no? La gestación. ¿Correcto? Entonces, pero la fecundación también tiene sus fases, sus etapas. No es fácil. Después de tener contacto sexual, millones de espermatozoides juntamente con el líquido seminal van a ir, ¿no? A atravesar a ese óvulo que ha sido expulsado por el ovario y pasan por diferentes etapas
para que progrese esta fecundación? Primero, la penetración de la corona radiada. La corona radiada, esto es como ustedes están viendo una silueta como zigzag, eso es la corona radiada. Miren, todo el óvulo, miren cómo está rodeado por diferentes capas. El espermatozoide solamente va a ingresar a la cabecita, porque la cabeza es lo que contiene todo el material genético, todas las proteínas necesarias para la procreación. Y el segundo paso sería la penetración del espermatozoide que va a pasar a la zona pelúcida. ¿Y cuál es la zona pelúcida? Ustedes están observando acá como un halo, como un anillo. Eso es la zona pelúcida. ¿Ya? El más fuerte atraviesa. Va a poder pasar, pero solamente uno. No pasa 4 ni 5. Solo uno, el más fuerte. ¿Ya? Porque millones de espermatozoides están rodeando acá al óvulo, pero solo uno va a poder pasar, es la zona pelúcida, la zona radiada, ¿no? Para darse la unión con su núcleo del óvulo. Y finalmente, la tercera etapa sería la fusión de los pronúcleos. Fusión es la unión del núcleo del espermatozoide, o sea, ¿qué ingresó? La cabeza, como les dije. La cabecita es la que tiene el material genético, tiene el núcleo, tiene la carga genética, ¿no? Entonces, se unen y ahí se forma el huevo o cigoto. Y empieza la nueva vida, ¿ya? Y luego, miren, acá tenemos otra retroalimentación, hablamos de la ovulación, expulsión del óvulo, ¿no? ¿De dónde? Del ovario hacia el exterior. Va a ser captada por quién? Por las fimbrias de las trompas. Y luego, si tuve contacto sexual, se produce la fecundación. Acá está, ¿ves? Ovulación es el 1. ¿Dónde está la ovulación? Acá está la ovulación que está siendo expulsado el óvulo. Y la fecundación, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, formando el huevo cigoto, da la nueva vida. Empieza a sufrir la división celular, ¿no? En 2 blastómeros, 4 blastómeros, 8 blastómeros, 80 blastómeros, hasta tener la forma de una mórula. ¿Qué tiempo demora todo este recorrido? Porque la trompa solamente sirve como medio de transporte, aproximadamente entre 4 a 5 días. Para luego seguir transformándose esta nueva célula viva, llegará a tener la forma de un blastocito, ¿ya? Al 7º día se implanta en estadio de blastocisto, en la capa interna del útero llamado endometrio. Desde ese momento empieza ya el desarrollo, el progreso de la gestación. Entonces deducimos que la gestación se inicia con la fecundación. ¿Ya? Entonces miren, toda implantación que se lleve a cabo en el útero es un embarazo normal, embarazo fisiológico, pero si la implantación se detiene en cualquier porción de la trompa de falopio o en el mismo ovario o a nivel cervical o abdominal, eso ya no es un embarazo normal, eso es un embarazo ectópico. ¿Ya? Y bueno, pues estos son los pasos que va a seguir hasta el progreso, hasta que empiece ya el desarrollo del embarazo. Si tienen ustedes alguna pregunta hasta acá. Licenciada, Sí. buenas tardes. ¿Y de dónde, cómo salen los mellizos, los gemelos? Ahora, ya, muy bien. Acá, ¿qué sucede? Tenemos que ver también factor genético, o sea, factor hereditario, si mis padres o mis abuelos, ¿no? Tuvieron embarazo múltiple, puedo ser candidato.
O sea, un solo espermatozoide puede ocasionar que se produzca embarazo gemelar. En algunos casos puede entrar 2 espermatozoides, pero también no van a estar en la misma placenta, van a estar en cada placenta. O sea, eso se le denomina, no es un embarazo, ¿qué te digo? Son los mellizos, el otro son embarazos gemelares, que son idénticos, ¿no? Entonces, a eso se refiere. En algunos casos entra 2 espermatozoides y cada uno a su óvulo, pero hay uno que solamente puede procrear a 2 seres. ¿Me dejo entender? Pero eso también tiene que ver mucho con tu factor genético, pues si tus abuelos, ¿no? O papás o tíos tienes herencia, puedes ser candidato a procrear y ocasionar un embarazo gemelar. Otra pregunta. Miss, buenas tardes. Sí. Cuando viene el periodo de la menstruación, ¿afecta también que se tomen líquidos, por ejemplo, helados, y eso también hace que no te pueda venir? No, no influye eso. O sea, eso... Más que nada el factor, ¿qué te digo? De repente estás estresada o alguna preocupación que tengas, puede hacer que se te altere. Se puede haber un retraso de 3 días, eso es normal. Pero si hay un retraso de 7 días, sí hay que ver otra causa. Pero por tomar agua helada, ¿se te va a retrasar la menstruación? No, no influye. Miss, y sobre que está de la implantación, Ya. yo he visto que cuando se da de la implantación, te baja como, o sea, es para que diferencies. No, no te baja el mismo color de sangrado. Ya. A eso se llama hematoma retroplacentario. O sea, cuando se implanta, de todas maneras, al momento de recepcionar el endometrio a ese cigoto, ¿qué resulta? Va a haber un pequeño desgarro y va a haber sangrado, pero no con esa característica que tenemos de la menstruación, ni con el mismo volumen de sangrado, va a ser escaso. Entonces, para llamar que es mi menstruación, tengo que ver la característica. Ya les dije que es de color rojo vinoso. ¿Qué más? Tiene un olor a hierro, ¿cierto? Y el volumen y los días. Si yo menstruaba 3 días y ahora me vino un día y con la justa manché una toallita, eso no es menstruación. Es de repente, si es que no tuviste contacto sexual, ¿no? Bueno, hay que ver otra causa. Puede ser que haya quiste, qué sé yo. O como les dije, factor externo. Puede haber una impresión, ¿no? O estás muy estresada, sugestionada, eso también influye. Pero si tú tuviste contacto sexual y no te protegiste, es muy probable que hubo un pequeño desgarro y eso ocasiona, pues, el sangrado. Y no podemos confundir, no, pero si yo menstrué, pero le interrogamos, ¿y cómo fue tu menstruación? ¿Cuántas toallas mojaste? No, solamente un día. ¿Y tú cuánto menstruabas? Yo menstruaba de 3 a 4 días. Pero en este mes solamente un momentito nomás en la mañana y en la tarde ya nada. Entonces eso no es menstruación, pues. Ya, Miss. Otra pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta es de que una mujer, ¿cuántos años puede cuidarse con inyecciones? Ya, con respecto a los métodos anticonceptivos, tú puedes utilizar estos inyectables, ¿no? Hasta cuando tú estés ya programada o se estés preparada a poder tener otro hijo. Hay literaturas que nos dicen que ustedes se pueden proteger, nos podemos proteger 2 años consecutivamente, ¿no?
pero tengo que estar yendo siempre, periódicamente, donde el ginecólogo. Pero hay que ver el anticonceptivo que tú vas a utilizar, si es mensual. Que estos inyectables mensuales, la mujer hace que menstrue todos los meses. Y eso lo puedes utilizar hasta cuando tú lo desees. Pero hay inyectables que son trimestrales, que contienen solamente progesterona. Es diferente. Pero también la mujer tiene que estar preparada, o sea, tiene que ser evaluada antes de usar este anticonceptivo, porque si yo tengo quiste de ovario y utilizo ello, puede hacer que se desarrolle más, ¿no? Y entonces le tenemos que hacer que suspenda. Va a depender del tipo de anticonceptivo, si es trimestral o mensual, cuál de ellos puedes utilizar. Como ya te dije, el de mensual, porque tiene estrógeno y progesterona, menstruas todos los meses, tú lo puedes usar por el tiempo que tú desees. Hola. Ya, licenciada, y he escuchado que cuando te estás cuidando con la ampolla de 3 meses mucho tiempo, ¿se te puede reducir el útero? No, 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 no. Se asustan con estos inyectables trimestrales cuando no ven su menstruación. Y dice, me tiene demasiado la cabeza esa raíz de del anticonceptivo, o estoy muy histérica, ¿no? También, son hormonas sintéticas que van a ir a nuestro organismo y esto ocasiona también el estilo de vida que tú tengas. Si vives en un ambiente muy, ¿qué te digo?, muy conflictivo, también te altera, pero tú tienes que sobrellevar, mamá, no, o sea, no altera. No altera, eso depende de cada uno a qué nos estamos dedicando. Si tenemos nuestra vida tan ocupada, ni vamos a sentir las alteraciones que pueda ocasionar estas hormonas sintéticas que van a ir a nuestro organismo. Pero Licenciada, buenas tardes. Licenciada, gracias. No se reduce. Se reduce Licenciada, bueno. cuando tú has dado a luz, porque cuando estabas gestando medí el útero, ¿cuánto? 35, 32 centímetros. Das a luz, conforme va pasando los días, tiene que volver a su normalidad de 8 centímetros. Licenciada. Sí. Licenciada, una consulta, pero mire, yo vengo cuidándome con la ampolla de 3 meses, no veía menstruación. Luego cambié a la de mes por medio año y tampoco veo menstruación. Mi niña tiene 4 años y desde esa fecha cambié también con pastillas y no menstruo, no veo menstruación. Ya. Y me dijeron que mucho tiempo usé la ampolla de 3 meses. Sí me dijeron eso, lo que dijo la compañera, de que se reduce, algo así, porque me mandaron vitaminas, algo así me mandaron. No. Lo que ¿qué pasa? ¿Cuál es su función de este anticonceptivo trimestral? Inhibe la ovulación. ¿Recuerda lo que hablamos? ¿Qué pasa cuando la hormona folículo estimulante empieza a madurar a uno de los ovocitos del ovario? Entra la otra hormona, acelera la maduración. Acá lo tenemos, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa acá? Inhibe, porque tiene progestágeno, tiene progesterona. Y al no haber ovulación, obviamente no vas a presentar, pues, menstruación. Simplemente eso. Ahora, si tú quieres ver menstruación, primeramente, 1, me debo sacar una ecografía. 2, cambiar de método. Pero yo te sugiero que tomes tus anticonceptivos orales combinados por unos 6 meses. O puede ser más, dependiendo de cada uno de nosotros, cómo se encuentra también el ovario. Depende del ovario para poder menstruar. Si tu ovario no hace madurar a uno de sus ovocitos, no le hace madurar para que se produzca la ovulación, obviamente no vas a tener menstruación, pues. Pero que reduzca de tamaño, eso sí, eso no va. Que lo debilita, tu útero está muy débil, que te necesita vitaminas, lo acepto. Para procrear, para tener un hijo, para programar, yo tengo que hacerme una evaluación previa
y tomar vitaminas unos 3 meses antes de embarazar. Ay, licenciada, muchas gracias. Licenciada, ¿me escucha? Sí, te escucho, ya se están yendo ustedes a la cotangente, ya hablen. Licenciada, yo me voy a retirar del Zoom, pero he estado desde que Ya la empezó. delegada ya tomó fotos seguramente. Ahorita voy a tomar fotos quiénes están porque ya se va a cortar. Sí, porque Entonces, yo también a ver, cumplan con sus actividades. Fue un gusto de haber compartido estas 2 horas con ustedes y traten de desarrollar su cuestionario y las actividades pendientes. Estudien porque la siguiente semana sí entra la primera, segunda, tercera y cuarta sesión para la evaluación mensual. ¿Bien? Entonces, cuídense. Fue un grato de haber compartido este momento con ustedes. Nos estamos viendo. Hasta luego, Ya, licenciada. licenciada, hasta luego, Hasta cuídese. luego, licenciada. Cuídese. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, gracias. Cuídense, pequeñas. Toma foto. Y ahora pásale todo. Voy a